Bueno, muy buenas noches. El tema que me ha tocado exponer es de sacerdocio universal, ¿ya? Y dentro del material que nos han dado, ya, ustedes tienen las fotocopias, el libro de Concordia, donde hay unos subtemas, digamos, y es el primer subtema sería el gobierno eclesiástico, ¿ya? Dentro del gobierno eclesiástico lo que nos muestra en el libro es que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia ni administrar, dice, los sacramentos si no tiene el llamamiento legítimo, ¿ya? Eso es lo que dice nuestro libro de la Concordia, ¿no? En este primer subtema. Es más, es cortito, no hay nada más que decir ahí, ¿no? Y en el segundo subtema, ¿ya? Es los ritos eclesiásticos. Habla sobre los ritos eclesiásticos. Y también, claro y concreto, no hay nada más que decir que en los ritos eclesiásticos, ¿ya? Si son de origen humano, que no perjudiquen en el caminar de la iglesia, está bien. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que no contradigan, digamos, lo que es la Biblia, está muy bien. Y sí, tampoco presionen para que las personas puedan agarrarlos en su fe, digamos, ¿no? Como algo que pueda influir en sus vidas. Pero de los ritos eclesiásticos reitero que si como un estribillo que pudiera haber en nuestras iglesias está bien, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? El segundo subtema. El tercer subtema es el Estado y el gobierno civil. Para los que por lo menos hemos dado una ley de vida, ¿ya? En el Estado y el gobierno civil hemos escuchado también en muchas reflexiones en nuestras iglesias que las leyes, las autoridades han sido puestas por Dios y punto, ahí, ¿no? Pero también afirma de que, un ejemplo, si hay que ir al cuartel, tenemos que ir al cuartel, hay que cumplir con las leyes, etcétera, etcétera. Pero al final es bien interesante cuando dice, ya, pero si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que hubiera o pudiera rechazarse algunas cosas que contradigan, digamos, a Dios, a la Biblia y por supuesto a la vida, ¿no? Eso es lo que nos dice también en este subtema, ¿no? El tercer subtema, digamos, es el retorno de Cristo. El cuarto, el retorno de Cristo. Habla de que un día va a volver Jesucristo, ya va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ya van a resucitar los muertos, se les va a juzgar. Eso es lo que en síntesis habla, ¿no? Pero también da a entender de que está en contra de los anabaptistas que no creen ciertos temas de la reforma. Así, concreto, ¿no? El que sigue sería el libre albedrío. Parecía ser un tema bien largo parecía. En el libre albedrío también es esa libertad que Dios nos da para hacer las cosas buenas y malas. Ese es el libre albedrío, ¿no? Lo que Dios nos da, la libertad para que podamos hacer lo que queramos, en otras palabras, pero siempre ese tiempo que nos da para poder acercarnos a Dios, ¿ya? Y ser guiados por Él. Y el último tema como tal es el sacerdocio universal de los creyentes. Pondremos más yurex porque me traigo más yurex. El sacerdocio universal de los creyentes, sí, esto ya es más largo, es mucho más complejo, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el sacerdocio universal de los creyentes? En otras palabras, es que todos somos sacerdotes, todos somos hijos de Dios y por lo tanto, como sacerdotes, no hay una casta sacerdotal como la Iglesia Católica afirma, sino que todos somos sacerdotes, todos como hijos de Dios podemos ya hacer el trabajo que Dios nos encomiende,
porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces ahí rompe con la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica hay una casta, una élite, ya una élite donde todos los obispos, presbíteros, qué sé yo, todos ellos pertenecen a una élite que se diferencia del laicado. En cambio la Reforma lo que hace es romper con eso, ya, y que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que todos podemos hacer el trabajo ya que Dios nos ha encomendado, ¿no? En otras palabras, el sacerdocio amplio, universal de cada creyente, es decir, su responsabilidad delante de Dios para definir el rumbo de su salvación, y a partir de la realización únicamente por la gracia divina recibida por la fe de la justificación. Aquí la Iglesia como tal ya no tiene que hacer el papel de salvación, sino que cada uno busca su salvación, cada uno puede obtener por la fe, ¿ya? Eso es lo que también contradice contra la Iglesia Católica. El sacerdocio universal de los creyentes rompe con la institución de la Iglesia. La Iglesia que había instituido en la Edad Media como un ente que podía salvar todo, que de la Iglesia dependía todo, se rompe con eso, ¿ya? En suma, la Iglesia, en su vertiente institucional, había asumido todas las responsabilidades de las Escrituras, nos dice la Iglesia Católica, ¿no? Pero ya con el sacerdocio universal de los creyentes, que ya se hablaba en el Éxodo, ya lo que hace Martín Lutero es recuperar de que todos, el pueblo, todos somos sacerdotes y somos libres para decidir, ya, en ese libre albedrío, ¿no? Ya. Entonces, en el material que nos dan también hay dos lecturas posteriores, las que nos enfocan, en la que enfatiza primero, ya, a no ser a que sea por un oficio, eso sería la diferencia. El pastor lo que tiene es un oficio, lo que diferencia quizás de las personas del resto del pueblo. Pero esas personas también pueden llegar a ser pastores, ¿ya? A eso es el sacerdocio universal de los creyentes. Pero en la Iglesia Católica es un poco más complicado, es más difícil su estructura, ¿no? Ya donde no puedes acceder a ciertos cargos, pero en la Iglesia protestante como tal uno puede acceder, volver a las bases, volver a subir, etcétera, etcétera, ¿no? Hay dos libros, dos documentos importantes a los que hace énfasis Martín Lutero. El primero es a la nobleza cristiana de la nación alemana acerca del mejoramiento del Estado cristiano, donde enfatiza una vez más que no hay una casta sacerdotal, sino de que todos somos iguales, ¿ya? De que no hay dos tipos de grupos, se podría decir, los sacerdotes, príncipes, obispos, o los eclesiásticos, o los seculares, ni nada por el estilo, sino que todos somos iguales ante los ojos de Dios. En el segundo libro, que es documento, la cautividad babilónica de la Iglesia, igual enfatiza eso y da a entender que el trabajo pastoral es un ministerio, que ya se había hablado mucho más antes, habíamos hablado, ¿no? Es simplemente un ministerio, ¿ya? Y no hay diferencia, sino que todos somos iguales, enfatiza una vez más, ¿no? Y el sacerdocio universal es la afirmación central de la Reforma luterana, así de simple y concreto, ¿no? No es mucho complicado, digamos, que decir, ¿no? Sino que todos somos iguales ante los ojos de Dios. El sacerdocio universal es eso, nada más. El trabajo todos tenemos que hacerlo, ¿ya? Y si uno accede al pastorado, bueno, es una función más, ¿no? Un ministerio, ¿no? Al que todos podemos acceder, ¿no? Entonces ya no hay, como en la Iglesia Católica, una casta especial de obispos, qué sé yo, y el laicado es otra cosa, no, de ninguna manera, sino que todos somos iguales para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ese es el sacerdocio universal de los creyentes. Muy bien. ¿Hay una pregunta o observación, comentario? Entonces yo voy a preguntar. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo llegamos a ser sacerdotes?
en la iglesia luterana? Lo que me olvidaba. La iglesia luterana, la iglesia, ha olvidado ya los inicios, los orígenes. Porque ya se ha empezado a crear, se podría decir, una casta clerical. Los pastores, los obispos, etc. Lo que en principio Martín Lutero hablaba era diferente, pero con el pasar del tiempo ha necesitado de gente preparada y ha empezado a crear una estructura. Entonces fuimos perdiendo, originalmente, digamos, por las necesidades de la misma iglesia, se podría decir, ¿no? Entonces, tienen que estudiar para ser pastores. Sí, lo que sería libre y poder optar se ha visto también con normas. Estoy entendiendo así. Es así. Para poder optar a esa función que de inicio se veía más sano, pero de alguna manera a momento se ve esta ayuda para querer acceder acá dentro de la iglesia luterana. Pero ¿cómo llegamos a un sacerdocio universal? ¿Cómo entramos en ese sacerdocio como el pueblo? ¿Cómo entramos? ¿Cómo uno puede, al entrar en la puerta, cómo puede entrar en el sacerdocio? En realidad ya somos aceptando a Dios en nuestras vidas. ¿A través de qué? Del bautismo. Eso es. ¿Alguna más? ¿Entienden eso? Que es a causa del bautismo que somos sacerdotes. A causa del bautismo. Cuando ya somos bautizados, ya somos sacerdotes. Sacerdotisas. Desde chiquititos. Es decir, que cualquier vocación, ministerio que hacemos, tenemos, realizamos, está basado en nuestro bautismo. Si somos ministros de la palabra, si somos ministros de la Eucaristía, si somos ministros de la música, todo de eso está basado en nuestro bautismo. Bueno, lo que he querido es que se pueda entender, a veces en mi iglesia, como en muchas iglesias, pareciera que las doctrinas fueran muy complejas, ¿no? Es compleja cuando lo complejizamos, ¿no? La anterior vez hablando en el piso de arriba decíamos de que la doctrina, pero si entendemos muy bien, entramos también en una idolatría cuando hablamos de la doctrina como tal, porque en nuestra doctrina, ¿cuál es lo fundamental, lo principal en la que nos basamos? Es la Biblia. Si la doctrina supera, digamos, o está en contra de la Biblia, no hay que darle valor, porque la Biblia es nuestro referente por sobre todas las cosas, ¿no? Y no debe haber ninguna doctrina fuera de la palabra. Sí. Porque cada doctrina tiene su base en la palabra, en la Biblia. Todo lo que hemos hablado de Lutero y todos esos temas están basados en la palabra. Por ejemplo, el texto bíblico para este sacerdocio universal. Primer Pedro 2:9. ¿Alguien tiene la Biblia? Bueno, también podríamos leer en 1 Corintios 4:1. Ajá. Entonces, hasta esa doctrina tiene su base bíblica. Sí, ya que estamos conversando sobre varias enfoques o perspectivas, digamos, ¿no? Entre las iglesias, cuando nos compartes esto de que nuestras iglesias muchas veces no, es cierto, no le damos mucha, es algo más, digamos, ¿no? Pero doctrinalmente en ese punto nos estamos dando cuenta que como fórmula dentro de la doctrina luterana, digamos, el bautismo es clave para ser parte del pueblo de Dios, para entrar a ese pueblo de Dios, es la puerta de entrada, ¿no? Entonces también, o sea, se expande a muchas otras dimensiones de nuestro ser cristiano, luterano, todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sacerdocio universal también, digamos. Por eso que en muchas iglesias, así como decimos, ¿no? Donde se bautiza, ¿cómo se dice? El bautismo. Algo así, ¿no? Se pone siempre en la puerta. Pero claro, como estamos recién chequeando, viendo, revisando todo esto de la doctrina, o sea, tiene un sentido eso para nosotros, en el espacio tan incluso, ¿no? De nuestras iglesias debería ser.
Pero como estamos revisando, repensando y después vamos a seguir contextualizando en nuestras iglesias, en nuestra realidad. Pero hay entre iglesias que son fundamentalistas, digamos, ¿no? Cuando hablas de Biblia, es central la Biblia, fuera de la Biblia. No, si le dejamos de lado, digamos, el bautismo, otras cosas, tiene que ser la Biblia. Hay otros que tradicionalmente evangélicas son muy fundamentalistas, no entienden nada de la historia, de una historia también de nuestra iglesia como tradición confesional, no, eso no vale nada, no quieren saber de eso, ¿no? Entonces, hay diferentes enfoques, digamos, ¿no? De cómo vivimos nuestra identidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, el bautismo es en la cristiandad, no solamente en la iglesia luterana, es muy importante. Ahora, las maneras como lo hacen, ahí difieren, ¿no? En el caso nuestro bautizamos a los niños, en las otras iglesias de mayores, y tiene que ser siempre en un río, en una piscina, ¿no? En cambio nosotros aceptamos el lavado, el rociado, etcétera, etcétera, ¿no? Las diferencias, pero el bautismo es central. Solo hay unas cuantas iglesias que no aceptan el bautismo, ¿no? Como el Ejército de Salvación, los cuáqueros, ¿ya? Y algunos otros grupos que no aceptan, ¿no? Pero después, en su mayoría, ya quizás las diferencias son en las formas, ¿no? Hay iglesias que no aceptan de la Iglesia Católica. Si te has bautizado en la Iglesia Católica, no, eso no tiene validez, ya tiene que ser en una iglesia evangélica, ¿no? Entonces, radica más en las formas de cómo se realizan los bautismos, ¿no? Pero, y a ello también, perdón, pastor, cómo, si bien dicen la manera de cómo llegar, también hay un punto tan esencial precisamente en este, al cómo llegar. Tenemos tanta diversidad en nuestra forma de hablar, diremos área urbana, área rural, y dentro de la misma área urbana, subformas urbanas tal vez quisiera expresarme, de cómo acomodar nuestro léxico, ¿no? Iniciamos la clase, por ejemplo, con conceptos y definiciones tan suaves como doctrina, confesión, lo que sería el concepto de iglesia, liturgia. A momentos ni la misma congregación tiene bien claro qué son esos conceptos. Si de esas cositas también pequeñas partimos de manera más suave, no técnica, no tan académica, cosas que puedan llegar al vocabulario de ellos, pienso que estos temas que hasta el momento, hasta donde ha llegado el hermano Freddy explicarnos, podemos hacerles también entender. A mí me está sirviendo y pienso que de la misma manera les va a servir, ya sea como ha explicado Elini, ya sea como ha explicado el hermano Freddy o las anteriores exposiciones. Entonces, tal parece que son temas que ya sabemos, pero que no se nos han especificado así por lección, suavemente, ¿no? Entonces, eso hace que a cada uno o a cada miembro se deba socializar tan estratégicamente como lo dicen, encontrando una forma, una manera para que puedan entenderlo todos. Creo que en eso sí nos hemos encontrado dispersos todos acá, por eso pienso también que hemos tenido diferencias o diversidad para poder decir, así creemos en esto, o esta realmente es nuestra identidad y esto hacemos. Por ello es que también el hermano Freddy logra describir que esto no tenemos, que estas formas ya no había. Entonces, también hace mucho nuestro propio léxico en el mismo lugar donde estamos, porque bien me puede servir la forma de hablar como tengo acá, pero este mismo hablar no me llega a servir al otro grupo que está, por ejemplo, en el alto o en el área rural, ¿no es cierto, pastor? Entonces, tienes razón, son tantas maneras en las que debemos acomodar. No voy a poder hablar de la misma manera en el área rural con mi castellano si ni siquiera estoy llegando a entender propiamente su necesidad, ¿verdad? Ni lo que me dice Lini, por ejemplo. Entonces, me siento feliz porque esto también ha sido tan resumido y tan concreto que hace también uno a entender. Lo que sí también hay que tomar en cuenta, ya, nuestras iglesias, cada iglesia tiene su característica propia, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender. Si somos en nuestros reglamentos ecuménicos, a veces en la práctica no somos como tal. Es más, estamos mirando nuestras congregaciones, ¿no?
ustedes se parecen así, no se parecen a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos perdido muchas cosas de lo que ya en la Reforma había nacido, ¿no? Una de ellas es las formas como a veces se hablan nuestras iglesias. Aquí, como dice, si no atenta contra la vida y contra la iglesia y contra Dios, está bien, ¿no? Está bien, ayuda, digamos, para el caminar, incluso podríamos decir, de la fe de los hermanos, ¿no? Pero sí, cuando ya empezamos a entrar en un legalismo que no nos hemos dado cuenta, quizás muchos, ¿no? Al señalar y que damos exageradamente en un sentido negativo la doctrina como tal, se vuelve también como una idolatría, ¿no? ¿Ya? Pero como reitero, nuestra base como iglesia luterana está en la Biblia, ¿no? Decimos eso en los fundamentos bíblicos, ¿no ven? Sola palabra, sola gracia, solo Cristo, ¿no? Entonces la Biblia es nuestro referente para todo, ¿no? Por ejemplo, en África, supongo, lo hacen bailando, digamos, ¿no? Sus cultos es otra expresión cultural. Ahora, claro, eso tiene que ver más con nuestro contexto. Pienso que siempre las cosas se van a ir dando forma. Formas hay muchas, pueden ser muchísimas las formas. La cuestión es, como tú decías, también hacer las cosas conscientemente, ¿no? Por copiar, no por hacer, ¿no? Por todas estas cosas, digamos, ¿no? Pienso que eso nos invita a revisar y también apropiarnos de toda una riqueza litúrgica que tenemos en la iglesia, que muchas cosas hemos compartido hasta la Reforma. Hay muchas cosas que también hemos perdido, las imágenes, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que nuestras iglesias, bueno, ahora ya tienen cuadritos, ya tienen muchas cosas también, digamos, todo, no sé si folclore, no quiero decir, no, pero un montón de cosas, digamos, pero había un tiempo en nuestras iglesias que no, porque entonces se había hecho que nada de eso, digamos, ¿no? Pero más allá de estas cosas, pienso que hay cosas que siempre podemos rescatar y cosas que nos pueden servir, como dice Freddy, ¿no? Para el camino, para si nos sirve, si ayuda a la vida, eso es lo más central, ¿no? Sin caer en legalismo, digamos. Sí. Hay que tener cuidado también cuando hablamos, es decir, no es que hemos perdido las imágenes, yo creo que la Reforma ha rechazado, ¿ya? Todas las han rechazado, las han votado, ¿ya? No, claro, no, la iglesia protestante no cree en eso, ¿no? Como tal, incluso en la Biblia, ¿ya? La iglesia protestante cree en los 66 libros, ¿ya? La iglesia evangélica, en los 66 libros de la Biblia, ya los 27 y los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero la iglesia católica tiene otros libros más. Claro que como algún referente histórico podemos utilizarlos los luteranos, pero nuestra Biblia como tal son de 66 libros. Y tal vez para cerrar esta parte, para recordarnos de nuestro sacerdocio universal, ¿dónde podemos ubicar la fuente bautismal en la congregación? En el templo, ¿dónde podemos ubicar? No es donde debemos, donde podemos ubicar la fuente bautismal. ¿O dónde está actualmente? ¿Dónde está la fuente? Empezaremos por ahí. No hay. No hay. Entonces está bien. Si no hay, porque se utiliza el río, el lago o piscina. O simplemente ese momento un bañadorcito. Okay. Entonces, un bañadorcito. ¿Dónde está? Nosotros tenemos, ¿no? Sí. En todo el distrito. Sí, ¿dónde está? La congregación igual está también adelante, parece un pilar y al medio está protegido, ¿no? Y también hay un recipiente transparente. ¿Pero dónde está ubicado el pilar? Adelante. Siempre. Siempre está ahí. ¿Dónde está? En Munaipata. ¿Dónde lo tiene? Y si no sabes, está bien, porque le señala a una cosa. No sabe, está bien. Elías, en tu congregación, ¿dónde está la fuente bautismal? El río. Entonces el río siempre está bien. David. No, improvisamos, ¿no? Nos decía pastor, puede una bandeja y más, no tenemos. En el momento. Sí. Ok. Si no hay en la congregación, Ya. igual Tampoco hay miedo. Solamente nosotros tenemos como un recipiente o un plato, preparamos al momento, entonces nos lo bautiza el pastor. Ya, muy bien. Alguna vez han quedado, que yo he preguntado si es que lo han hecho fuera y me dicen, sí, también han
bautizado afuera. Sí, se puede, sí. No hay problema. Hablando del bautismo, ¿no? Bueno, en nuestras iglesias luteranas, sí se podría decir en su generalidad hay, ¿no? Pero en nuestra iglesia no hay. Lo que estoy optando, digamos, es que la iglesia debe hacer el bautismo, sí, acepta un solo bautismo, una fe, un Señor, un bautismo, pero también se puede hacer, como alguna vez dijiste, creo, fuera de la iglesia, en la piscina, etc. ¿no? Fuera del templo. Fuera del templo. No fuera de la iglesia. Ahora ese es el léxico que tenemos que manejar. Fuera del templo. Lo que entiende mi lógica es que la iglesia es considerada el templo también, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque para nosotros, iglesia, templo, ya eso, congregación, ya viene a ser casi todo eso. No hay una separación quizás muy clara, ¿no? Vamos a ir a la iglesia lo vemos como el templo. Sí. Entonces, eso quiero aclarando. Sí, aclarando. Porque no bautizamos fuera de la iglesia, pero a veces fuera del templo. Fuera del templo. Ya. Muy bien. Porque si no sabemos o no estamos, si no nos da cuenta del lenguaje que manejamos, ahí puede generar confusiones. A ver, pero está bautizando fuera de la iglesia. Pensaba que tenía que bautizar dentro de la iglesia. Pero el templo, iglesia, congregación, ¿cuál está? Realmente todo está bien, está bien. Gracias por aclarar. Entonces, ¿hay otras preguntas para el pastor Freddy? Damos un aplauso. Tal vez para responder a esa pregunta que les he hecho, en el templo, un salón grande, ¿no? Normalmente en nuestras congregaciones, generalmente, tenemos la entrada, la puerta, en el caso de Sembrador está al lado. Tenemos los bancos o sillas, ¿no? Normalmente tenemos un lugar donde la persona que está dirigiendo se queda, normalmente, ¿no? Tal vez ese es el mismo lugar del púlpito, a veces no, a veces ponemos el púlpito acá o púlpito acá. A veces hay algunos rieles, ¿sabes? Normalmente hay cortinas, salvo en Vía Dolor hay cortinas, ¿no? En Vía Tenorio. Allá. Y después normalmente tenemos altar todavía, que es bien interesante, es un altar de la pared que es antes del Segundo Vaticano, antes del 1962, que todavía nuestros templos representa pero aunque tenemos el altar, normalmente no utilizamos el altar. Ponemos flores, Biblia, bandera, cosas así, y usamos una mesa. Entonces hay una diferencia entre el altar y la mesa. Realmente necesitamos nomás la mesa o el altar. Esa es como duplicación, realmente. Técnicamente. Entonces, y algunos dicen que en Martín Lutero, aquí la fuente bautismal, o el pilar bautismal, está ubicada, normalmente cuando no hay bautismo aquí, fuera del centro, ahí en el rincón. En Sembrador es aquí, ¿no ven? Porque ustedes no tienen, es aquí nomás, la fuente bautismal, ¿no ven? ¿O dónde está? Al lado, sí, ¿Aquí? Al lado está, sí. Ahí, aquí. No siempre en el medio. No. Entonces es interesante, porque si decimos que todos y todas somos sacerdotes y es tal vez parte de la identidad fundamental, la base de nuestra identidad luterana es que somos bautizados, ¿por qué relegamos la identidad a un rinconcito? No es rincón, está al lado. Al costado. Si ustedes vinieron a la congregación Martín Lutero para el aniversario, ubicamos la fuente bautismal acá. Es medio católico, voy a decir, pero está bien, yo estoy cómodo con el catolicismo. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque al entrar en una
A ver, si tienes que ir, si trabajas en una oficina, ¿qué es la primera cosa que tienes que hacer al entrar en la mañana? ¿Cómo? La primera cosa, antes de hacer cualquier otra cosa, ¿qué tienes que hacer antes? Marcar. Si es con el dedo, con la letra, con algo, tienes que marcar, sí o sí. ¿Y qué recuerdas cuando marcas? Que he llegado temprano. Que has llegado temprano, pero que Puntual. la identidad, que trabajas con X empresa, con X instituto, con X institución. Si marcas en la ILB, sabes que eres empleada de la ILB. Si marcas con la caja trabajas. Es parte de tu identidad. ¿Ve? Al entrar en el templo, podemos, esa no es una regla, no es obligatorio, solo es podemos poner la fuente bautismal al entrar, y al entrar al templo, podemos marcar poquito de agua, marcarnos con una cruz, donde cruzamos en el bautismo. Ya has sido sellado has sido marcado con la cruz de Cristo y sellado por el Espíritu Santo para siempre. Al entrar en el templo, si ubicamos la fuente, podemos meter un poquito de agua. No estamos rebautizando a nadie, estamos recordando nuestro bautismo al marcar. ¿Ven? Entonces, este puede ser una herramienta de recordar nuestra identidad como sacerdotes y sacerdotisas. Hasta la niña más joven en la congregación que ha sido bautizada es sacerdote, según esta doctrina, esta enseñanza en la iglesia luterana. Pero a veces olvidamos y solo traemos o llenamos el platito cuando es momento de... Pero el resto del tiempo, tal vez estamos olvidando quiénes somos. Y realmente quiénes somos es basado en el bautismo. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que como relacionamos es basado en el bautismo. Es decir, que si somos un árbol, ¿ven? Y esos somos nosotros. ¿Dónde están las raíces? ¿Están metidos en qué? En la tierra. Pero también, ¿qué está en la tierra? ¿Qué necesita una planta para crecer? Agua. Este es la fuente bautismal, siempre. Nuestras raíces de identidad están metidas en el agua. Y las hojas, entonces, esos son nosotros, troncos, ¿no ven? Que crecemos fuerte, con tierra, con sol como el Hijo de Dios, con la palabra. Esos, las... A ver, perdón. Ahí está. Entonces, las hojas del árbol son los frutos del Espíritu, lo que hacemos, las buenas obras. Pero todo está enraizado en el árbol, en nuestro bautismo. Todos los ministerios, toda la vocación está enraizado en el bautismo. Esa es la fuente de la fe. Si hablamos concebir, estamos hablando en la Iglesia Católica del año de la fe. ¿Está bien? ¿Qué significa fe para ti? Es una pregunta como, ¿qué voy a decir? ¿Qué es la fe más allá de qué es la fe? ¿Cómo vivimos la fe? ¿Ven? Y yo diría que la fe está basada en el bautismo, en la promesa que Dios nos ha hecho con nosotros y nosotros. ¿Ven? Quiero que hagamos una dinámica. Tal vez antes puedes repetir algunas cosas de Pastor Fred. Esa es una igualdad fundamental. En el bautismo todos somos iguales ante los ojos de Dios. Una igualdad fundamental.
Es decir, que el pastor que está predicando, la pastora que está predicando, tiene los mismos derechos en los ojos de Dios que la bebecita que ha sido bautizado. Recién nacido, el sacerdote también. Entonces ahí es una igualdad fundamental en este sentido. Todos en la iglesia luterana, todos creyentes bautizados, somos agentes fieles, representantes de Cristo y embajadores de Dios. En la iglesia católica era siempre el Papa. Aquí si leemos en la lectura de esta noche, en la página 93, en de Lutero, a la nobleza cristiana de la nación alemana, que dice que los romanistas han construido 3 murallas. Que dice así: con gran habilidad los romanistas se circundaron de 3 murallas, con las cuales se protegían hasta ahora, de modo que nadie ha podido reformarlos, y con ello toda la cristiandad ha caído terriblemente. Primero, cuando uno quería obligarles por el poder secular, establecían y manifestaban que el poder secular no tenía ningún derecho sobre ellos, sino por el contrario, el poder eclesiástico estaba por encima del secular. La primera muralla. El segundo muralla: si uno quería censurarlos, está hablando de los romanistas, si alguien quiere censurarles, mediante la Sagrada Escritura, le objetaban que interpretar las Escrituras no le correspondía a nadie sino al Papa. De esta manera, nos cortaron subprecipientemente los 3 azotes para quedarse sin castigo. Entonces, con esa idea, tenemos el derecho, basado en el bautismo, de interpretar la palabra por nosotros mismos y nosotras mismas. Pero también tenemos que recordar que esta doctrina, este derecho del sacerdocio universal, es cómo heredamos las bendiciones en el bautismo. Somos herederos de Cristo a través del bautismo. Y en tenemos el derecho de hacer lo que Lutero ha hecho. Es decir, según página 87 en la introducción, que es el derecho de cuestionar los abusos y las injusticias de la jerarquía de la Iglesia como miembros del sacerdocio de todo creyente. ¿Qué quiere decir? Cuestionar los abusos e injusticias de la jerarquía. ¿Qué significa? Si en tenemos el derecho de cuestionar. Podemos seguir. Cuestiona los privilegios de aquellos que son llamados a servir al pueblo de Dios a través del ministerio ordenado. Tenemos el derecho de cuestionar si está manejando los sacramentos mal, si está predicando mal. Tenemos el derecho de hacer un denuncio, digamos, de decir que, ese está interesante, ese es diferente. Tal vez está mal. Tenemos el derecho de cuestionar. En el bautismo, el creyente, la creyente, se convierte en un sacerdote, sacerdotisa. Todos somos llamados a servir al prójimo sin distinción. Lutero nos recuerda que todo creyente tiene una vocación, no importa su papel en el mundo. Entonces, con también nos da ganas de luchar, en la lucha cotidiana de la iglesia. Si algo está mal en la jerarquía, en la cúpula, como miembros y miembros plenos a través del bautismo y el sacerdocio universal, tenemos el derecho de cuestionar, de llamar la atención, de denunciar si es tan grave. ¿Ya? Porque Lutero estaba denunciando la corrupción del Papa en aquella época. Entonces él dice que a través del bautismo, si todos somos sacerdotes, tenemos ese derecho. ¿Hay preguntas o dudas, comentarios antes que hacemos la dinámica? Antes, todas estas ritualidades, los ritos, o sea, ya de hecho somos personas de muchos ritos, ¿no?
y pienso que es todas las cosas que vamos repasando, el sentido de las cosas, ¿no? Lo que está en el espacio mismo de nuestras iglesias, el altar o donde se dirige, la música allá, ¿no? Entonces, por la pila bautismal, las cortinas, cómo está dispuesto el espacio, digamos, ¿no? Entre lo que es sagrado y nosotros los que, digamos, ¿no? Entonces, todo eso tiene un sentido, ¿ya? Entonces, para nosotros es muy importante, y me doy cuenta que el bautismo es tan muy importante, es como un sello, ¿no? Es como un sello para nosotros, y generalmente no le hemos dado tanta importancia, es como algo más y listo, ¿no? Pero el bautismo está es fundamental. Es fundamental para todo, ¿ya? Para ser parte, para hacerte parte de este pueblo, para tu identidad, porque tienes este sello, ¿no? De que eres llamado. Y lo más lindo que me gustó en la anterior clase fue que con el bautismo sabemos que somos llamados para una misión grande, ¿no? De que es tan grande que podemos transformar muchas cosas. Es un llamado muy importante a una misión donde es tu vida, Sí. ya es tu vida, que es el sentido de todo. Tal vez, no sé si quiero tratar de retratar lo que para mí, bueno, tal vez desde mi perspectiva, digo, ¿no? Generalmente la iglesia, siempre hemos separado lo que es el mundo y la iglesia, entre lo que es sagrado y lo que no. Digamos, el mundo, hacemos todas las cosas y vamos a la iglesia porque no, y todo eso. Pero ¿cómo vivimos esta dimensión de ser llamados cristianos, porque seguimos a este Cristo, creemos en este Dios, ¿no? Pero que podemos estar a todo lado, ¿no? O sea, sin tener que, porque siempre tenemos una cuestión dividida, ¿no? Y revisando todo esto, la doctrina, para mí es muy importante. Y yo le voy a dar, digamos, toda una renovación a mis cosas, ¿no? Y me parece tan rico. En verdad, alguien dijo, no, la doctrina luterana es tan rica, es muy rica en muchos símbolos, en muchos sentidos de ser, ¿no? En el mundo, y es muy importante lo que estamos tocando. Sí, y a ese tema, sí, a veces ponemos un dualismo, el mundo, la iglesia. Bueno, Lutero es lleno de dualismos: pecador, santo, justificado, ley, evangelio, mundo, los dos reinos. Siempre hay un dualismo. Entonces, a veces entramos en una lucha de los dualismos también. Pero no podemos vivir nuestra identidad luterana si realmente separamos el mundo y la iglesia. Porque ¿dónde está ubicada la iglesia? Es decir, no el templo, la iglesia. Nosotros, ¿dónde estamos ubicados? En el mundo. A veces pensamos que el ministerio es algo que hacemos, mientras que realmente el ministerio es lo que vivimos. Todo lo que vivimos, si es cuidar de nuestro prójimo, si es cocinar para nuestros guaguas, ese es un ministerio. Si es andar a una empresa y marcar con tarjeta cada mañana, ese es nuestro ministerio. Si nuestra vida, no tanto las palabras, si nuestra vida puede predicar el Evangelio, puede anunciar y proclamar las buenas noticias. Es decir, que pienso que en la clase anterior he dicho que el San Francisco de Asís, en un lugar ha dicho, si no debemos andar para predicar, si nuestro andar no es predicar. No debemos ir a un lado para predicar si nuestro caminar no es una predicación. Es decir, ¿qué sirve si vamos a ir a Yacta para predicar? Si mientras que estamos en camino no predicamos por la vida. ¿Para qué sirven las palabras si no vivimos lo que vemos, si no vivimos lo que queremos decir? Si queremos predicar un lindo mensaje en Villa Dolores, pero al subir desde acá en un micro, si alguien está en necesidad y olvidamos o descuidamos, ¿cómo estamos realmente viviendo lo que queremos predicar? Eso es cuando la predicación transforma de ser palabras a
hacer una manera de vivir. No es algo que hacemos, sino es algo que vivimos. Es en cualquier momento. Hasta lavar los platos puede ser un ministerio. ¿Amén? Todo eso tiene ministerio. Si hacemos para la gloria de Dios, si lavamos los platos a la gloria de Dios, genial. Pero a veces decimos, ¿por qué estoy aquí lavando platos? ¿Amén? El ministerio a veces olvidado en los reuniones, encuentros, son las hermanas en la cocina. Hasta la gente olvida decir gracias. Solo es almuerzo, pan, agua y no hay nada de gracias. Amén. Entonces, ¿cómo es hasta que comemos? Es un ministerio. Agradecemos, podemos decir, usando algunas cosmovisiones diferentes, agradecemos a Dios por el fruto de la tierra. Ese es ministerio. Si comemos a la gloria de Dios. Después agradecemos, ese es ministerio. También recibimos visitas, ese es ministerio. Hasta lavar platos es ministerio, hasta cantar es ministerio. Todo realmente, basado en el bautismo, todo lo que vivimos es vocación, es ministerio. ¿A ver? Ok, ya. Tal vez en otras palabras, cada accionar o cada cosa que hacemos debemos ser ejemplo uno mismo para que el otro lo vea. ¿Me estoy entendiendo así, pastor? No para que el otro lo vea. Necesariamente, ¿no? En este caso, tendremos que estar tan llenos también de ese gozo, de ese espíritu para demostrarlo así. Sí. En ese sentido también me estoy refiriendo, porque no necesariamente puedo estar haciendo para que me vea el otro, Sí. sino que ya el otro de por sí, quién sabe, me está mirando. El solo hecho de haberle ayudado a cruzar a alguien en la calle, el resto le está bien, entonces ya de por sí se vuelve un ejemplo. Entonces, Sí. si Dios está conmigo, entonces uno también tengo que estar irradiando de por sí. 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 Ya, Pati. Si hay un texto en la Biblia, Colosenses 3:23, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor. Ajá. Ese texto de todo lo que hagáis. Sí. Colosenses 3:23. Sí. Y un texto que usamos en nuestra boda es Colosenses 3:17. ¿Qué has dicho? 3:23. Sí, es Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hasta subir en un mini puedes hacer con agradecimiento a Dios. Hasta esperar en fila, aunque quejamos en filas porque los conocen por eso. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? Orar, cantar, hablar con alguien. Una vez recuerdo que Cari y yo estábamos en un consultorio médico, había una hermana a mi lado, ahí nomás, y no, estaba ahí. Pero no me di cuenta, di cuenta que ella estaba ahí, pero nada más. Y me acercó un poquito más cerca y me dijo: ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. No era una pregunta, era una declaración, una observación. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Me puedes orar? Necesito tus oraciones. Ya, hermano, puedo orar. Pero a veces la gente dice: necesito tus oraciones y esperamos. Ya, hermanita, vamos a orar. ¿Por qué no oramos en el momento? Entonces dije: ya, oramos. Entonces, en el momento, en el consultorio, oramos, oramos. Y no sabía por qué, pero oramos, porque Dios sabe todo, ¿no? A veces dice en Efesios que el Espíritu alcanza cuando no tenemos palabras. Entonces, confiando en el Espíritu y Dios, que ya sabe todo, que Dios ya sabía lo que estaba pasando en la vida de ese hermano. Entonces, oramos. Y justo después me dijo, el médico me ha dicho que he perdido a mi hijo en el vientre. Y yo no sabía. ¿Y qué pasaría
si no hubiera parado para orar en el momento? ¿Qué tipo de cristiano soy si no paro para orar cuando uno necesita oración en el momento? No sabemos a veces. Entonces, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Es en cualquier momento. Realmente. Y puede pasar en cualquier cosa. Con cualquier desafío, con cualquier persona. Hasta nuestros familiares. A veces. Enfocamos demasiado en los demás y olvidamos nuestra familia. ¿No ven? Entonces, es interesante que la identidad luterana a veces ponemos algo bien en un pilar intocable, que es algo sagrado. Mientras que realmente la identidad luterana del bautismo es bien cercana, es bien crudo, es bien cotidiano. Esa es la identidad. En la lucha y los desafíos, también en la celebración, en lo que hacemos, en lo que vivimos, esa es la identidad luterana. Ahora, ¿cómo vivimos en el contexto acá? Es la contextualización. Tal vez tiene que interpretar por varias maneras. Bueno, entonces en grupos de 2 vamos a hacer 2 listas. Grupos de 2, ¿ya? Pues es suficiente para 2 y 2 y 2. Vamos a hacer, cada grupo va a recibir 2 hojas. En una hoja va a hacer una lista de los deberes de un pastor en la congregación. Deberes, las cosas que hacen. Y en la otra va a escribir los deberes de las y los laicos en la iglesia. Entonces, uno son los deberes del pastor, de la pastora en la iglesia. Otro es deberes de las y los laicos en la iglesia. ¿Ya? Y vamos a ver las funciones dentro de la marca del sacerdocio universal. ¿Está bien? Entonces van a recibir 2 hojas, unos deberes de pastores, del pastorado, otros deberes del laicado. No van a pensar en eso todavía, son los de la realidad